Desde que tenía 16 años entré a un convento como novicia. No fue sencillo que mis padres aceptaran que quería consagrar mi vida a Dios. Cuando les comenté lo que planeaba hacer, ellos me mandaron durante un mes a la casa de sus padres. Cuando llegué a la casa de mi abuela, ella ya sabía cuáles eran mis intenciones. En general, eran una familia de costumbres arraigadas por el catolicismo. No me gustó la idea de que mis padres me mandaran al pueblo. Una mañana me encontraba recargada en el tronco de un árbol leyendo, cuando me pareció ver a alguien nadando en lo profundo del río. Solté la Biblia y puse atención al agua. Como era época de lluvia, el río llevaba mucha agua. Solo alcanzaba a distinguir una sombra que se sumergía para enseguida salir por unos segundos. El agua del río estaba de color café, porque la lluvia de la noche anterior revolcó el agua. Aún así, pude ver a alguien en el agua. Después, perdí de vista a la persona que estaba nadando. Por un momento creí que se había ahogado, pero así hubiese sucedido. No podía hacer nada por él, porque no sabía nadar. Estuve atenta al agua sin ver a nadie. De repente, escuché un susurro por detrás del tronco del árbol. No distinguí lo que dijo, pero pude escuchar una voz que me hablaba por mi nombre. Al voltear para saber de quién se trataba, ahí estaba un ser grande, completamente oscuro, con ojos brillantes que me veía con una sonrisa macabra. Lo primero en lo que pensé fue pedirle que se alejara en el nombre de Dios. Saqué mi pequeña cruz de madera que siempre llevaba alrededor de mi cuello y se la mostré. Pero ese ser siguió riéndose, como si no le causara ningún daño mi protección. En un instante desapareció. Me fui de inmediato del río y le conté a mi abuela lo que me sucedió. Ella me dijo que seguramente el que estaba más molesto porque quería ser monja era el demonio, ya que estaba perdiendo una posible alma para su averno. Lo mejor era estar siempre protegida. Sacó una cruz muy bonita, me dijo que era un recuerdo especial de su madre. Ella siempre fue una persona muy devota. Esa cruz estaba bendita y era muy milagrosa. Me pidió que la trajera siempre conmigo, porque todo el tiempo estaría cuidándome. Agarré la cruz que mi abuela me dio y la guardé en mi maleta. No me quedé conforme con lo que me dijo. Fui con el padre de la iglesia y le conté el motivo por el que estaba en el pueblo. Mis padres no estaban de acuerdo en que quisiera dedicar mi vida a Dios. El padre me pidió que lo asistiera durante la misa para que me fuera involucrando en el ministerio de Dios. Así fue como empecé a ir a la parroquia todas las mañanas. Llegaba media hora antes para dar las campanadas de la misa. Mientras jalaba de la soga, oí de nuevo un susurro por detrás de mí, como si alguien me estuviera hablando, pero no vi a nadie. Solo aquella voz apagada seguía murmurando algo. A esa hora, la iglesia todavía estaba sola. El sacristán era el único que andaba ahí. Fui a buscarlo para decirle que tenía miedo. Él estaba en el altar acomodando todos los utensilios que necesitaba el padre para ofrecer la misa. Llegué corriendo para decirle que había alguien en el campanario, pero él ni siquiera me hizo caso. Siguió sacando los objetos dorados. Le dije, acompáñame para que lo veas. Me estaba susurrando al oído, y a esas horas no había nadie más conmigo. Me dijo que seguramente fue el viento y me había confundido. Ya no le dije nada, subí con precaución a dar la segunda llamada a misa. Mientras lo hacía, volteaba hacia todas partes, esperando ver aquella silueta oscura, que ya no apareció. Me estaba convenciendo de que ese ser oscuro no quería que hiciera mis votos a Dios. Mi fe era firme. Por supuesto que tuve miedo. En cuanto vi que llegó el sacerdote, me acerqué a él. Con temor le comenté lo que me sucedía. No te preocupes, hija. El mal te va a estar acechando porque te siente un alma perdida. Sigue firme en tu fe. Mientras creas en Dios, Él te va a cuidar y te va a proteger. Cuando mis papás se convencieron de que realmente quería formar parte de la familia de Jesús, me dieron la oportunidad de ir al convento. Además de la oración y de los aprendizajes que nos daban en el convento, también dábamos servicio en un hospital. Durante el día nuestro trabajo consistía en ayudar al personal médico y atender a aquellos enfermos que no tenían familiares. Como el convento estaba detrás del hospital, por las noches se quedaba oscuro.
solo con la luz necesaria para que la gente pudiese trabajar. Por lo regular, me gustaba quedarme hasta tarde en la capilla. Era un lugar en el que me sentía tranquila y en paz. No siempre estaba orando. A veces solo permanecía en silencio para ordenar mis pensamientos. Había ciertas restricciones con los horarios y las actividades que se tenían que realizar dentro del convento, pero le dije a la Madre Superiora que me sentía muy bien estando en la capilla. Ella accedió y me dio licencia de estar ahí el tiempo que quisiera. Una de esas noches que me encontraba sentada en la banca de adelante, escuché pasos dentro de la capilla. Creí que se trataba de alguna compañera que tenía insomnio, pero no fue así. Los pasos los seguí escuchando. Claramente se detuvieron a un lado de la banca. Volteé para ver quién era, y ahí estaba de nuevo él, con su gran altura y su sonrisa maléfica en los labios. Me hice hacia el otro lado de la banca, para evitar su cercanía. Él no hizo nada al respecto, solo permaneció viéndome fijamente con la misma sonrisa. Así lo hizo durante unos segundos y se marchó. No lograba entender qué fue ese acto de presencia, ni cuál era su intención, porque de haberme querido hacer daño, lo hubiese hecho, pero no sucedió. Me quedé durante más tiempo rezando, pidiéndole ayuda a Dios. Al caminar entre los pasillos tenía miedo de volverlo a encontrar. Casi todo estaba en penumbra, solo la tenue luz del patio iluminaba la estancia. Me quedé entre las plantas escondida cuando vi que ya no había nadie. Me fui rápidamente del lugar. Tenía como compañera de cuarto a otra muchacha de la misma edad que yo. Letty sintió cuando entré corriendo. Se sentó sobre la cama esperando que le diera una explicación. Me dio pena decirle que había visto al mismo demonio de frente. Me daba pena decirlo porque creía que era la responsable de que se me apareciera. Seguramente alguno de mis pensamientos o de mis acciones habían sido incorrectas, por eso me hostigaba por mi mala conducta. Pero con el paso de los días me di cuenta que esa no era la verdadera razón de que se me apareciera. Él tenía otras intenciones y no era precisamente conmigo. Dejé de ir a orar a deshoras de la noche. El motivo era no encontrarme con el demonio. Me llevó tiempo poder hablar lo que me sucedía con las autoridades del convento. Temía que me fueran a responsabilizar a mí, que yo era quien lo había acercado al convento, porque desde antes de entrar ya se me había aparecido en el pueblo. Tenía una duda muy grande. ¿Cómo era posible que en un lugar en el que había tanta oración y dedicada al ministerio del servicio al enfermo, podía un ser malvado aparecerse en ese lugar? Las siguientes noches ya no volví a verlo. Lo entendí porque dejé de salir de mi habitación tan tarde, pero me quedaba orando dentro. Se acercaba la Semana Santa y eran días de ayuno y de oración constante, porque era cuando el demonio salía a hacer más maldades. El domingo de Ramos, cada una nos quedamos con nuestra palma bendita. La puse en la cabecera de mi cama y Letty también hizo lo mismo. Teníamos actividades para todos los días, nos dormimos temprano. Sin embargo, después de un rato de estar dormida, oí ruidos al exterior, en el patio central del convento. Me asomé a la ventana que daba al patio y pude ver una sombra que se movía con rapidez. Supuse que se trataba del maligno. Cerré la cortina porque me daba mucho miedo verlo. Temía que mi alma corriera riesgo. Me puse a orar en el oratorio individual, frente a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Letty estaba dormida, por lo que hice todo en completo silencio, rogando porque aquel ser me dejara en paz, ya que presentía que iba tras mi alma. Me di cuenta cuando Letty empezó a hacer muchos ruidos. Parecía que tenía una pesadilla, pero noté algo que me sobresaltó. No se trataba precisamente de un mal sueño, sino de uno erótico que le daba placer. Me acerqué a ella para tratar de despertarla y que dejara de tener sueños obscenos. En la pared pude ver la silueta del demonio que poseía a mi compañera Letty. Salí corriendo de la habitación y le toqué la puerta con insistencia a la Madre Superiora. Ella salió vestida con un camisón blanco y le dije que ahí estaba él, el maligno, en la habitación. No me atreví a decir el resto. La madre me acompañó a mi cuarto,
Para ese entonces, Letty estaba profundamente dormida. La desperté y le pregunté qué había sucedido porque estaba muy inquieta. Tuve miedo de que algo malo le sucediera. Letty respondió sin malicia, diciendo que todo estaba bien. No recordaba ningún tipo de sueño. La madre me pidió que me tranquilizara y que me concentrara en orar más. Era una semana difícil, porque el mal siempre estaba al acecho. Lo mejor era mantenerse en oración y con la mente en orden. Enseguida se fue a su habitación. Letty me preguntó si todo estaba bien. Le respondí que sí. No le quise decir nada sobre lo que vi. Al contrario, no quería asustarla, ni mucho menos predisponer su confianza. Nos dispusimos a dormir. Yo no pude pegar los ojos durante toda la noche. Tenía miedo de que en cualquier momento el mal regresara. Cuando el sol hizo presencia, me sentí más tranquila. Siempre había relacionado al mal con la oscuridad de la noche. Creí que al menos durante el día todo estaría bien. Con mucho detenimiento observaba a Letty. Temía por su bienestar. La vi alegre con el resto de las novicias. Muy temprano, a las 6 de la mañana, empezaba nuestra rutina con un baño de agua fría y la oración a las 6:30, para enseguida empezar con la misa a las 7 de la mañana. Después atendíamos a los enfermos y a los pacientes que solo asistían a consulta. Los orientábamos hacia dónde deberían de ir, así como a sacar sangre para los análisis y poner inyecciones cuando era necesario. Para las novicias, nuestro turno para asistir a los enfermos era hasta las 3 de la tarde. Después de comer, nos daban 2 horas libres para hacer lo que quisiéramos, ya sea para descansar, leer o platicar con alguna otra de las compañeras. A las 6 comenzaba el rosario y a las 7 la misa, para después irnos a nuestras habitaciones a estar en meditación y paz. Todo el tiempo observaba a Letty para ver si tenía algún cambio en su conducta. Ese día estuvo normal, tranquila como siempre. A las 9 de la noche nos daban la indicación para entrar a nuestras habitaciones. Me fui a la habitación y me dispuse a orar muy cerca de la ventana. Mientras lo hacía, noté que Letty se quitaba su ropa y se quedaba completamente desnuda. Le pregunté qué le sucedía, que se vistiera, dónde estaba su educación, pero ella se soltó riendo a carcajadas como si le hubiese dicho algo cómico. No tienes por qué asustarte del cuerpo humano. Todas tenemos lo mismo, así nos hizo Dios. ¿A poco tú no tienes esto? Luego se sentó sobre la cama sin cubrirse y se puso a fumar un cigarro. No tenía la menor idea de dónde lo había sacado. Se acercó conmigo y me aventó todo el humo sobre mi rostro. Me alejé de ella diciéndole que se calmara. Su conducta era inapropiada. Debía de confesarse y retomar de nuevo el camino de la oración. Venían días difíciles y ella no se preparaba para las tentaciones del maligno. No me respondió nada. Solo se limitó a verme de una manera extraña, de esas que tratan de entrar hasta tu espíritu. Desvié mi mirada porque no se la pude sostener. Tenía miedo de lo que veía en ella. Seguí cada paso de Letty. Su conducta era completamente normal. Oraba por las mañanas, acudía a misa de 7 de la mañana y dedicaba el tiempo a atender a los enfermos con amabilidad. Si no estuviera segura de lo que había visto, podía asegurar que ella estaba bien. Solo noté en ella una cosa extraña. A la hora de consumir nuestros alimentos, nos sentábamos en un salón amplio, con largas mesas. Letty siempre se sentaba enfrente de mí. Pude observar lo que hacía mientras comíamos. Noté que casi no comía nada. La mayor parte de la comida la guardaba dentro de una bolsa que llevaba. Al momento de recoger nuestros trastes, su plato estaba vacío. La realidad era que no había ingerido nada. No le dije nada para no ponerla en alerta, al contrario, le daba la confianza para que me dijera lo que sucedía con ella, pero no me contaba casi nada. Se volvió más callada y apartada. Después que recogimos nuestros platos sucios, nos daban 15 minutos para que fuéramos al baño o nos relajáramos un poco. Letty se fue directamente a la habitación. Me quedé en el patio. No quise entrar porque se daría cuenta que la estaba observando. No supe lo que hizo al interior de la habitación,
pero salió sonriendo. Me dio la impresión de que escondía algo entre sus manos, porque al abrir la puerta volteó hacia todas partes, para darse cuenta de que no hubiera alguien en el pasillo. Enseguida se fue hacia el patio trasero. No la pude seguir porque al poco tiempo dieron la campanada para recibir la clase de religión, pero en cuanto tuve una oportunidad fui hacia el patio. El patio era un lugar con rosales de distintos colores. Tenía espacios de cemento con piedra para poder caminar a través de las flores. Revisé con cuidado cada espacio sin lograr encontrar nada, hasta que vi un montículo de tierra. Se notaba que en ese lugar habían escarbado. La tierra se notaba removida. Antes de actuar, fui hacia la puerta para revisar si alguien me podía ver, pero todas mis compañeras estaban en el patio central. Con sumo cuidado escarbé para ver de qué se trataba. No podía creer lo que vi en el pozo. Envuelto en un pañuelo estaba el rosario de madera bendito que nos daban a todas al momento de ingresar. Era el símbolo de que adquirimos el compromiso de rezarlo todos los días. También nos dieron una estampa de Santa Vicenta. Ella era la encargada de protegernos ante las adversidades y las tentaciones del maligno. Desde un inicio nos dijeron que era como nuestra madrina, a la que le podíamos pedir cualquier ayuda, y ella nos la daría, porque estaba muy contenta de que formáramos parte de esa congregación. Me faltó decir que el rosario con cuentas de madera café estaba cortado en muchos pedazos. Escuché voces que venían del pasillo. Rápidamente enterré los objetos benditos y me retiré del lugar. Era Leti la que venía junto con otras compañeras. Al parecer se contaban chistes porque estaban muy divertidas. Leti era la que se encargaba de mantener a otras dos muchachas entretenidas. Cuando llegaron conmigo, me preguntaron qué me sucedía, porque notaron la palidez en mi rostro. No pude disimular la sorpresa que me llevé al encontrar los objetos sagrados en ese estado. Dijo Leti: ahora es tu turno de contar todo lo que dejaste afuera. Antes de entrar al convento, cuéntanos de tu novio o de algo malo que hiciste y que obligó a tus padres a meterte en este lugar. No respondí a sus insinuaciones, pero sí me pude dar cuenta que el motivo que ella tenía para estar en el convento no era el mismo que el mío. A mí nadie me había obligado, y por lo que dijo a ella, sí. Quizás esa era la verdadera razón por la que el maligno la acechaba, porque ella estaba en contra de su voluntad, y por lo que vi que hizo, renegaba de todo. O quizás era algo peor, no era precisamente ella la que hizo tal aberración. Le pedí a la Madre Superiora hablar con ella. Me recibió por la tarde a las 6. Le conté todos los detalles de lo que sucedía con Leti, sobre todo lo que enterró. La madre me pidió que le mostrara el lugar en el que encontré el rosario y la imagen de Santa Vicenta, pero cuando busqué entre la tierra ya no había nada. Le dije a la madre que estaba segura de haberlos visto enterrado, pero ella empezó a dudar no solo de mí, sino de mi cordura, por lo que me impuso una especie de castigo en el que tenía que orar por más tiempo. Me llevó a la capilla del Santísimo y me pidió que me quedara en ese lugar durante 1 hora. Ella regresaría por mí. Por lo que me dijo la Madre Superiora, intuí que no me creyó. Ya no quise hablar más. Estuve en la capilla del Santísimo, buscando una explicación a lo que sucedía. Más que estar en oración, analizaba cada uno de los detalles de lo acontecido, buscando la forma de ayudar a mi compañera, porque no tenía la menor duda de que el mal estaba dentro de ella. Después de un rato, escuché unos pasos al interior de la capilla. Supuse que era la Madre Superiora para llevarme de regreso a mi habitación. Me persigné y me levanté para retirarme, pero no era la madre, no había nadie dentro. Solo escuchaba los pasos de que alguien estaba al interior. El lugar se empezó a poner frío y un olor echado a perder empezó a inundar todo el espacio. Miraba hacia todas partes porque tenía miedo que de manera inesperada apareciera la horrible imagen del demonio. Sentí que me tocaron el hombro y salté espantada. «Calma», me dijo Leti, me mandó la Madre Superiora a que viniera por ti. Me dijo que ya había pasado el tiempo para que reflexionaras y dejaras de inventar mentiras sobre mí. Ya vámonos, y me jaló de la mano.
No puedo asegurar lo que sentí al momento en que Letty me sujetó del brazo. Ella estaba helada y me apretó con tanta fuerza que me dejó un moretón. Le pedí que me soltara porque me lastimaba, pero no me hizo caso. Solo dijo con una voz desconocida que eso era lo menos que me podía pasar si me seguía metiendo en sus asuntos. Enseguida volvió a ser la misma Letty cariñosa de siempre. Me soltó y nos fuimos caminando lentamente. La verdad, ya no quería dormir con ella en la misma habitación, pero no sabía qué hacer. La Madre Superiora no le daba crédito a mis palabras, y Letty, o lo que estaba dentro de ella, era lo suficientemente astuta para que todo lo que hablara fuera en mi contra. Recordé que el siguiente domingo era día de visitas. Les pediría a mis padres su apoyo, y, de ser necesario, aunque no quería, me iría del convento. A la noche siguiente era Jueves Santo y teníamos muchas actividades por realizar. En un principio no me podía dormir por el miedo que tenía, pero Letty estaba tranquila, se quedó dormida muy pronto. A mí me llevó más tiempo, lo intentaba, pero ante cualquier movimiento o ruido me levantaba de inmediato. Hubo un momento en que me quedé profundamente dormida, hasta que el sonido de unos golpes me despertaron. Lo primero que hice fue buscar a Letty en su cama, pero no estaba. Me senté y la busqué alrededor, pero tampoco la encontré. Sin ponerme mis zapatos, me asomé a la ventana. Quizás había salido al patio. De nuevo, oí que alguien estaba dentro. Cuando miré hacia la cama de Letty, debajo estaba ella como si fuera una araña, y con la cabeza torcida mirándome. No lo pude evitar, fue tanto el miedo que me dio que grité muy fuerte. Letty me hizo la señal de que guardara silencio con su dedo y comenzó a arrastrarse hacia afuera de la cama. Yo estaba petrificada, ya no pude gritar más. Sentía algo atorado en mi garganta que no me permitía emitir ningún sonido. Estaba parada en la puerta con la intención de salir, pero Letty o lo que había dentro de ella se dieron cuenta de mis intenciones. Su boca parecía más alargada de lo normal y sus ojos completamente negros. La habitación se había llenado de un tufo echado a perder y estaba fría. La temperatura había descendido mucho. Letty fue avanzando lentamente hacia mí. Cuando estaba muy cerca, abrió su boca y la acercó a mi cara. Ahí fue cuando comencé a entender todo. El demonio utilizó a mi amiga para poder llegar a mí. Lo intentó desde la primera vez que lo vi en el río, o al menos eso fue lo que creí. Quería moverme sin conseguirlo. Hubo un instante en el que perdí el sentido y no supe más. Desperté en la sala de atención médica. Estaba sobre la camilla. A mi lado se encontraba la Madre Superiora. Quise hacer el intento por levantarme, pero no pude. Sentí un dolor muy fuerte de cabeza. Tenía tantas preguntas por hacer, seguramente la madre notó mi ansiedad. Me pidió que me tranquilizara. Me ofreció una disculpa por no haberme creído, de no haber sido por alguien que tocó en su puerta y la guió hasta mi dormitorio. Yo probablemente estaría muerta. Al abrir la puerta, no podía dar crédito a lo que veía. Miró el estado en el que se encontraba Letty. Gritó un salmo de la Biblia y le mostró el Cristo que traía en el cuello, pero el demonio se limitó a sonreír. En ese momento, algo cayó de mi mano. Era una cruz que al mostrarla, Letty se enfureció y me soltó. Abrió la ventana y saltó. Al día siguiente la encontraron tirada en el patio trasero, en el jardín, a un lado de un pequeño pozo en la tierra que seguramente ella hizo, porque sacó un pequeño costal con el rosario y la imagen de su benefactora rota. La madre se quedó callada cuando le pregunté qué había sucedido con Letty. Me dijo que fue necesario llamar a sus familiares y que se la llevaran a su casa porque no la pudieron ayudar. Fue necesario que acudieran a un hospital en el que seguía internada. Hasta ese momento no sabía nada de ella. La madre de nuevo se quedó callada, hasta que le pregunté por qué a mí no me hizo daño el mal, y a mi amiga sí. Ella se quedó pensativa. Me dijo que al mostrarle el crucifijo que tenía entre mis manos me había protegido. La verdad es que no supe realmente lo que pasó con el crucifijo. Lo que sí creo es que fue un elemento importante para mi bienestar,
Por desgracia, antes de que pudiera hacer algo la familia de Letty, ella murió. Me quedé con la duda de qué fue lo que sucedió con su alma. Si la pudieron liberar o no, lo más seguro fue que no. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.